Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad política, económica y social del Perú con La Entrevista. En esta ocasión, nuestro invitado es Job Rosales. Job Rosales es sociólogo, consultor sindical y coordinador técnico del Bloque Intersindical de Defensa de Derechos Humanos, un hombre que está totalmente vinculado al sector sindical de los trabajadores privados y con conocimiento obviamente del sindicalismo público desde ya hace 2 décadas. Entonces vamos a conversar con él porque nos parece importante en estos momentos que el Perú se debate en 2 posiciones, una defendiendo al modelo con ajustes y otra proponiendo un cambio de modelo que podría, digamos, espantar las inversiones en el Perú, tanto de empresarios nacionales como extranjeros. Bueno, nadie habla de lo importante, y lo importante es el trabajo, más aún en momentos de pandemia. Entonces, el tema que hoy nos convoca con este experto en sindicalismo es Job Rosales, son mitos y realidades y verdades del sindicalismo peruano. Bienvenido al programa a Cara y Sello, estimado señor Rosales. Buenos días, Oscar, muy amable por la invitación y bueno, estoy aquí para compartir acerca de la situación del sector sindical peruano. Ahora, estamos en una coyuntura, digamos, sí, estamos en una coyuntura, señor Rosales, donde hay un candidato, que es Pedro Castillo, de Perú Libre, que de alguna manera quiere irrogarse la representación de los más pobres y de los trabajadores más desfavorecidos del Perú, ¿no es cierto? Y la pregunta es, la propuesta programática de Perú Libre, ¿cree usted que puede beneficiar, potenciar, digamos, mejorar la situación de los que hoy tiene trabajo y puede promover más puestos de trabajo en el Perú? Acá hay una posición clara. Uno, el trabajo es un componente estrictamente económico, que se sustenta en un marco legal, jurídico, que tiene que ver con el Estado de Derecho y en aquellas líneas, digamos, de respeto a aquellos acuerdos o tratados que el Estado peruano ha suscrito a nivel global, ¿no? Con la OIT. Entonces, el señor Castillo y la señora Keiko ahorita están en una situación de verdad bien particular y complicada porque no están viendo el tema de fondo, están planteando discursos que no necesariamente están yendo a aquello que la racionalidad obliga, que es ver aquellos indicadores económicos en los cuales estamos, en medio de una pandemia en la cual realmente se han perdido millones de puestos de trabajo y donde la pobreza está abrazando cada día a los peruanos que antes tenían un empleo formal y algunos están yendo al sector informal que ha crecido de manera importante. O sea, creo que habría que replantear las cosas de manera responsable, porque una cosa es lo que digo para que la gente escuche y otra cosa es la racionalidad del escenario económico, que hay cosas que corregir, hay cosas que corregir, pero hay un tema fundamental. Hoy, en el sector sindical, se está precarizando las relaciones colectivas con los empleadores, porque también ya hay una situación de tomar una situación de advertencia frente a un futuro que realmente nadie sabe qué es lo que puede suceder. Ahora, específicamente hablando, dentro de las propuestas que hay, digamos, voy a ser muy directo, y la idea no es que usted me dé una opinión política, no, estoy hablando desde el punto de vista del sindicalista privado que conoce además las necesidades de los trabajadores. Una propuesta estatista, una propuesta que ofrece retirar al Perú de los 14 tratados de libre comercio, que plantea desaparecer la SUNEDU, desconocer las concesiones, por ejemplo, de carreteras. Todo esto lo ha dicho el candidato Pedro Castillo, también el presidente de su partido, Vladimir Cerrón, y lo han escrito además en su plan de gobierno. Toda esta propuesta es una propuesta que los sindicalistas deberían ver con simpatía, que los ayuda, que promueve el empleo o pone más bien en riesgo los ya precarios empleos existentes. La pregunta es muy directa. Sí, ya le dije al terminar la última intervención, o sea, en estos momentos hay incertidumbre en el escenario sindical, porque la verdad, frente a los discursos que se están planteando, sobre todo aquellos que están dando el señor Castillo,
hay situaciones que se miran con mucha preocupación. O sea, creo que ya entendemos, ¿no? Aquellas situaciones de empresas del Estado donde se precarizaron, donde fueron fuente de empleo por clientelismo, nos llevaron a un escenario muy complicado y que justificó luego las cuestiones de privatización. O sea, aquí una cosa es escuchar algo que parece romántico, bonito, y otra cosa van a ser las consecuencias. O sea, las consecuencias de la privatización fue por un mal manejo del Estado de las empresas públicas. Personalmente, me pongo la bandera, yo quisiera que sea una empresa estatal, una empresa pública, eso es lo que yo quiero, pero lo que yo quiero no es exactamente lo que impera en el escenario de la razón, ¿no? Respecto a estas situaciones económicas de fondo. El Perú no está para experimentos. Aparte, a ver, yo he conversado esta semana con varios dirigentes sindicales. Digamos, un dirigente sindical de Antamina, en el cual tiene un trabajo permanente, con beneficios, que ciertamente en procesos con el empleador hay que corregir, por eso están las negociaciones colectivas, por eso están Así es. los diálogos de manera constante. Tienen utilidades que pueden sobrepasar 100.000 soles. O sea, que alguien venga y le diga, vamos a estatizar Antamina, yo creo que la pensarían, ¿eh? O sea, y habría una resistencia porque entras a un escenario de incertidumbre. Por ejemplo, el caso de Cerro Verde, de igual manera. Hay un caso atípico en el Perú, por ejemplo, el caso de Chogan, donde es una empresa no privada. O sea, en el Perú decimos que es privada, pero es una empresa estatal china que ha generado distorsiones económicas, sociales y todo, y hay una conflictividad permanente porque hay un enfoque de Estado chino dentro del Estado peruano. Esa es otra mirada. Pero en general, creo que los trabajadores que están en el sector sindical lo que demandan son reglas claras y perspectivas, porque el sindicalismo se sustenta también en una razón económica. Yo no conozco ninguna negociación colectiva en el sector privado donde los trabajadores no le pidan a la empresa sus informes financieros para poder plantear sus requerimientos, sus demandas remunerativas y de mejora de condiciones de salud, seguridad y trabajo, que son al final derechos humanos. Entonces, ahí le pregunto, señor Rosales, los sindicatos deben ser, como han sido en el Perú en algunos años atrás, instrumentos políticos, organizaciones de, digamos, de planteamientos políticos o más bien económicos. A ver, si partimos por la historia del sindicalismo, vemos dos vertientes. La vertiente de José Carlos Marigati y la vertiente de Ayala Torre. Bajo sus propuestas y miradas políticas dentro del marco económico generaron uno la CGTP, otro la CTP, y en el camino se forjaron otras. Pero vuelvo, el trabajo como un componente de los factores de la producción, aquel que conoce básicamente economía, los factores de la producción, ¿cuáles son? Capital, vamos a decir las inversiones, empresarios, materia prima, naturaleza, la tecnología, estamos hablando de mano de obra, trabajadores, y se agrega al siglo XXI la información. Hoy tenemos teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Que en el siglo pasado no había, ¿no? Entonces, tenemos los 5 factores de la producción que si uno está ausente, no hay forma de ser competitivo y no hay producción que valga, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión. Y estos factores de la producción son variables económicas que reflejan indicadores económicos. O sea, ahí vamos el asunto. O sea, la politización del escenario laboral, o sea, es algo que realmente afecta esta situación en la cual tienen que tallar los empleadores y trabajadores, pero hay una diferencia, porque hablamos de sindicalismo, pero yo puedo decir, hay un sindicalismo también en el sector público, pero en el sector público yo no conozco en ninguna negociación colectiva donde el sindicalista del sector público le pida al Estado peruano los indicadores, estados financieros al Estado para ver qué ganancias tuvieron en el Estado para poder, excepto Petroperú, excepto Sedapal, para poder decir, quiero que aumentes tanto. O sea, ahí se van al presupuesto de la República, los que están en el sector público, claro, hablando sindicalmente, tienen que ir al Congreso de la República a cabildear políticamente para conseguir los votos necesarios para poder entrar al escenario que ellos plantean. Entonces, claro, por eso, señor Rosales, usted ya me está respondiendo, digamos, quiero ver si lo he entendido bien para los amigos de Cara y Sello que nos están siguiendo en el canal de YouTube o en Spotify. Estamos hablando que efectivamente cuando hay un sindicalismo público que reclama a una empresa pública, salvo excepciones muy bien indicadas por usted como Petroperú o Sedapal, donde sí hay productividad, donde sí se pide esa información, en los demás ministerios, etcétera, el reclamo es págame más. A mí no me importa si tienes plata o no tienes plata, para eso está el erario nacional y terminamos todos los peruanos pagando. O sea,
no hay una correlación entre cuánto quiero yo ganar y cuánto tú puedes pagarme, es lo que yo quiero. En cambio, en el sector privado siempre está en juego la variable económica, es decir, tú sabes que cuánto porque ven los estados financieros, ven las utilidades y por lo tanto puede reclamar en el sector privado el sindicalista en base a las posibilidades reales de la empresa. Esa es una gran diferencia en realidad. Sí, por eso es que yo le digo que acá hay un dato para contemplar. En la propuesta del señor Castillo, plantea de que hay que elevar el presupuesto para educación a 10%, ¿no? Entonces, cuando uno habla con ese indicador, estás hablando no solamente de mejorar la logística y infraestructura, sino también mejorar aquellas condiciones económicas para las remuneraciones o para las demandas de los trabajadores. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. O sea, hay que hablar de sindicalismo público y sindicalismo privado, que si bien tienen el mismo nivel conceptual respecto a las demandas sobre sus derechos humanos, pero hay variantes. Entonces, en el sector privado depende de la productividad, depende de los negocios de las empresas y que eso reditúe en mayores ganancias. Entonces el trabajador dice, si gané hoy día 1.000 y el año pasado ganamos 500, necesito que me aumentes más, porque técnicamente tienes ahí el indicador. Pero si la empresa perdió en pandemia, hay empresas que están perdiendo, hay otras empresas que están ganando. Por ejemplo, la empresa Innova Ambiental, sector privado de limpieza pública, que tiene una relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, en esta pandemia ha tenido ganancias importantes. Claro. Tanto es así que han comprado en Arequipa un punto para poder tener un lugar de acopio de residuos, ¿no? de la zona. Entonces, ellos han ganado, pero de pronto hay empresas que han cerrado porque no les ha dado el negocio. Entonces, hay que ver las cosas de esa naturaleza. Ahora, en el sector público, o sea, hay trabajadores que tienen derecho a estar, están haciendo trabajo de teletrabajo, otros son vulnerables, pero hay otra dinámica de ver el asunto. Porque Ahora, tiene que ver, sí. porque tiene que ver con aquellas cuestiones que están dentro del manejo del estamento público, que no en el privado. Y yo agrego esto, yo no conozco ninguna negociación colectiva donde intervenga un congresista y defina una resolución a ese nivel. Yo no encuentro eso, no veo. O sea, lo que quiero decir es que hay un componente en el sector privado donde hay la mayor cantidad de empleo de una manera que pueda establecerse entre los trabajadores sindicalizados en institución sindical reconocida por el Estado y reconocida por las empresas y reconocida a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23, inciso 4, convenio 87, 98, 159 IT, y aterrizamos en la Constitución Política del Perú, artículo 28. O sea, por eso digo que el componente trabajo en el escenario del sector público es estrictamente económico. En cambio, en el sector privado es estrictamente económico, en la instancia pública tiene un componente político. Eso es lo que Ahora, yo puedo decir. señor Rosales, se está hablando en el planteamiento de Perú Libre, que es digamos, el que más llama la atención por su radicalismo, de propugnar de alguna manera la estabilidad laboral absoluta. Pregunta sobre eso. ¿En qué países del mundo hay estabilidad laboral absoluta? Segundo, ¿es algo que verían con buenos ojos los trabajadores y los sindicatos de las empresas privadas, del sector privado? Tercero, ¿es realmente factible en el Perú, más en esta circunstancia tan delicada de la crisis sanitaria que estamos viviendo? Mire, a ver, la estabilidad absoluta es un tema que hoy está ahí, digamos, nuevamente en una situación de discusión, ¿no? Los países europeos, por esta situación de la hegemonía china, han sufrido situaciones en su competitividad y están aplicando medidas, digamos, y que los trabajadores están enfrentando esa situación, porque en Europa primaba el estado de bienestar, ¿no? O sea, una relación importante respecto al tratamiento con los ciudadanos trabajadores. Pero en estos momentos, o sea, hay que analizar cada escenario, cada realidad. Nosotros venimos de un proceso hiperinflacionario del tema de García, donde había que rescatar la economía. Veníamos de un proceso de terrorismo que había destrozado toda posibilidad de inversiones, ¿no? Sumado a la hiperinflación, estamos en Marte. Entonces,
Pero eso se ha ido en el tiempo, digamos, recuperando la parte económica. Los indicadores de crecimiento económico son importantes en el Perú. Ahora, hay trabajo formal donde hay trabajadores que tienen una permanencia en su puesto de trabajo y depende del ejercicio de su función, ¿no? Para eso está la norma respecto a la relación a las relaciones colectivas de trabajo, donde establece los mecanismos para despedir a un trabajador. Pero hablar de estabilidad absoluta, como en los tiempos, digamos, de la época en la cual uno dice que el Perú tenía más mirada patriota, nacionalista, que era el periodo del general Velasco, digamos, o sea, hoy ya no es ese mismo escenario. Ahí quiero hacer, por lo tanto, una pregunta muy concreta. Señor Rosales, usted que es un experto en temas sindicales, a ver si me puede responder esta pregunta. ¿Cuándo le va mejor a los sindicatos? ¿En qué tipo de modelo económico? ¿En una economía de social mercado que promueve la inversión y por lo tanto el crecimiento de las empresas y de las inversiones? ¿O en un gobierno estatal con empresas estatizadas? ¿Dónde hay un mayor poder de negociación y una posibilidad mayor de bienestar? A ver, en una situación, o sea, hemos pasado en un tiempo en el cual había un Estado que tenía control de las empresas y los trabajadores tenían comunidad minera, comunidad industrial, comunidad pesquera y tenían cuestiones económicas, ¿no? Porque le daban un dinero para que de su trabajo, ¿no? Y había un tema de un relacionamiento con los trabajadores para, entre comillas, generar el bienestar, ¿no? Pero, a ver, volvemos. Llegamos a una instancia en la cual las empresas del Estado se convirtieron en puntos de clientelismo y perdieron la competitividad. Y todo esto que parecía algo importante, algo bueno, o sea, nos llevó a un escenario complicado. Hoy no hay comunidad minera. Hoy se distribuyen las utilidades porque es un tema constitucional, ¿no? Entonces, los tiempos. En ese tiempo, ¿había sindicalismo? Sí. ¿Habían acciones que tenían que hacer? Sí. Salió el gobierno de General Velasco, entró Bermúdez, y el sindicalismo comenzó a confrontar con eso porque se cambió abruptamente la situación, ¿no? Y se perdieron posibilidades porque económicamente se vieron afectados los trabajadores, pasaron a un escenario, entre comillas, de un régimen dictatorial también, que planteaba una economía que manejaba una economía descontrolada. Y eso luego devino después en el gobierno de Belaúnde y todo lo demás. Pero los sindicalismos, desde el inicio de la democracia en el Perú, o sea, en la recuperación de la democracia, tuvieron un sentido de querer recuperar aquellas cuestiones que ya las tenían ganadas en un periodo que era y fue realmente un espejismo, porque no fue una realidad que fuera sostenible en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo en el cual estamos? Hoy hay derecho constitucional a sindicalización, pero la tasa de sindicalización en el Perú es de 3%, que hay una mirada de colusión entre los empresarios y los poderes y los que están, los actores políticos que están en instancia pública y que fueron elegidos para cumplir una función, que han generado un clima de compresión absoluta de aquella situación que debería ser institucionalmente el elemento que equilibre la relación en ese ámbito económico de trabajo, porque con una tasa de sindicalización de 3%, yo he conversado con dirigentes sindicales chilenos de América Latina y tengo alguna relación, y cuando yo le digo la tasa de sindicalización de 3% en el Perú, se asustan, porque lo primero que dicen, con ese indicador siempre van a tener conflictos, posibilidad de generar un tema de estabilidad en cuanto a generar perspectiva, y entonces eso es una situación irracional dentro de un tema que tiene que generar crecimiento económico, porque vuelvo a decir, factores de la producción, y en un contexto de democracia. Estupendo, señor Rosales. Muchas gracias nuevamente por sus atinados comentarios y por darnos este ángulo distinto para que los amigos que nos siguen pues, puedan sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias y estoy seguro que vamos a volver a conversar. Amigos, esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el canal de YouTube y obviamente podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento, cuando ustedes quieran, en YouTube, en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.